Y por favor lea conmigo Mateo 6:33. Este mensaje es la continuación del mensaje que mi esposo empezó el domingo pasado, donde hablaron de el favor de Dios, lo maravilloso que es tener el favor de Dios en su vida. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mensaje le vamos a titular la prioridad del reino de Dios. Para mí, entiendo el favor de Dios cuando Dios te bendice de tal manera que te coloca en una ventaja o prioridad sobre otras personas. Es más o menos como cuando usted está en una fila, no sé si a usted le ha pasado algún día, que está en una fila y la fila está larga para que lo atiendan a usted. Y de repente, de la nada, aparece el coordinador de la fila y le dice a usted: ¿sabe qué? Pase. Y usted pasa de primero. Mucho pasa muchas veces en el supermercado, que uno está allá y de repente abren una caja y uno salta corriendo y pasó de primero, alegrísimo. A mí me encanta cuando me pasa eso. El favor de Dios es parecido a esto. El favor de Dios es estar allá atrás en la cola, pero Dios lo escoge a usted y dice: venga, y lo prioriza. Y prioriza que usted sea una persona bendecida, y prioriza que usted sea una persona prosperada, que tenga salud. Eso es el favor de Dios. La prioridad es cuando Dios nos pone como prioridad. Pero Dios no solamente en el reino de Dios espera que ponernos a nosotros como prioridad. También Dios ha dicho de que nosotros debemos de buscar primeramente su reino, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. ¿Qué cosas vienen por añadidura? Si usted se va al pasaje anterior a lo que nosotros estamos leyendo, Jesús está hablando acerca de la ropa y la comida, las cosas, las necesidades básicas del ser humano. Y Jesús le dice a sus discípulos: pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Usted y yo hemos sido, la Biblia dice, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, si usted ahorita se está preguntando ¿qué es el reino de Dios? Para yo ponerle de primero. Bueno, cuando Jesucristo vino a la tierra, la Biblia dice que la manera en que Él fue anunciado fue de que los ángeles dijeron: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Jesucristo es la representación completa del reino de Dios en la tierra. De manera que cuando el Señor nos dice a nosotros: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, lo que esto implica es que Dios espera que Jesucristo sea una prioridad en nuestras vidas. Me fui al diccionario para ampliar el concepto de lo que es priorizar algo en la vida. Porque muchas veces uno dice porque sabe que hay que decirlo, o lo sabe de manera teórica pero no práctica, lo que es una prioridad. Y nos pasa aún hasta con la familia. Decimos: mis hijos son la prioridad, pero no son la prioridad. Muchas veces decimos: Dios es la prioridad en mi vida, pero no es la prioridad. Prioridad significa darle ventaja o darle preferencia a una persona o una cosa que se tiene sobre otra. En otras palabras, yo pongo esto primero. También dice cosa que se considera más importante que otra. Eso es darle prioridad a algo, cuando usted antepone eso a cualquier otra cosa. Entonces, Jesús dijo: si ustedes le dan prioridad al reino de los cielos, todas las demás cosas van a ser añadidas. Esto implica de que usted le va a dar
prioridad a la persona de Cristo. Si hay cualquier otra persona que en su mente ocupe más tiempo que la persona de Jesús, Jesús no es prioridad en nuestra vida. ¿En quién piensa usted más? Algunos dicen, bueno, la persona en la que yo más pienso es en mí misma. Otras madres negadas podrán decir, bueno, la persona en la que yo más pienso es en mis hijos. El padre podrá decir, yo pienso más en mi esposa. La persona en la que usted más piensa, esa es la prioridad en su vida. Ahora hagámonos un estudio sincero, que usted no me tiene que responder, solo usted se tiene que responder. ¿Es Jesús la persona en la que usted más piensa durante su día? ¿Está pensando en Jesús? Jesús tiene un lugar especial en su mente. Muchas veces vamos por la vida diciendo de que Jesús es importante, pero en el día no le dedicamos ni 5 minutos de nuestro pensamiento. Y sin embargo, Jesús dijo a sus seguidores, nosotros, sus hijos, los miembros del reino, busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. El reino de los cielos implica muchísimas cosas. El reino de los cielos también implica darle prioridad a lo que Dios le da prioridad. La Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es gozo y paz en el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando uno le da prioridad a aquellas cosas que son importantes para Dios antes de las que son importantes para los hombres. Para Dios es importante que usted tenga paz. Para Dios es importante que usted tenga gozo. Para Dios es importante la familia. Mire, yo me quedo asombrada cómo el primer mandamiento con promesa tiene que ver con la familia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y todo, dice, sea de larga vida en la tierra. Porque para Dios es importante la familia. Entonces, cuando nosotros ponemos aquellas cosas que son importantes para Dios, las ponemos como prioridad, estamos poniendo como prioridad también el reino de Dios. Para Dios es importante lo que Él está haciendo en la tierra, construyendo un reino para que muchas personas puedan ser salvas. Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que es la prioridad de Dios que nosotros podamos compartir este mensaje y muchas personas sean salvas. Servir a Dios es una prioridad que debe de ser en nuestras vidas. Ahora, ¿cuánta prioridad? La pregunta es, le estamos dando al reino de los cielos. ¿Cómo está su prioridad? ¿Qué lugar tiene el reino de los cielos en su vida? ¿Qué lugar tiene servir a Dios en su vida? Hoy en día la iglesia dejó de servir a Dios y se ha vuelto en consumidores del reino. Ya no procuramos servir en el reino de Dios, ahora solamente queremos consumir. Somos cristianos con la mano extendida, dame Señor, dame Señor. Pero no se nos pasa muchas veces ni por la cabeza decir, Señor, yo quiero servir en tu reino. Y estamos muchas veces solamente pidiéndole a Dios sus bendiciones, las bendiciones del reino, pero nosotros no ponemos en prioridad al reino. Y después nos preguntamos, ¿qué pasa con mi vida? Que no siento el favor y la gracia de Dios. Y muchas veces la respuesta es tan sencilla como que nosotros le damos la prioridad a otras cosas. Nos gusta recibir que Dios nos dé prioridad y favor a nosotros. Pero ¿cuánta prioridad le estamos dando nosotros al reino de los cielos? Nos hemos vuelto solamente consumidores del reino y no servidores del reino de los cielos. Y déjeme decirle, muchas personas hoy se sientan en las iglesias para una sola actividad, ser catadores de mensajes. ¿Usted ha visto los catadores de vino? Que le ponen un vino, otro vino, y entonces
comienza, debía haber traído una copita, ¿verdad?, de juguito de uva para ilustrarle esto mejor. Pero entonces somos catadores de vino, catadores de mensajes. Vienen a la iglesia, escuchan un mensaje y comienzan: no me gusta esa predicadora. No, me gusta más el otro, el que es altito, el flaquito, ese es el que me gusta más. Y después viene el otro: no me gusta más cómo predica el otro, el negrito. Y después, no. Y se la pasan así, catando mensajes. Y ese no es nuestro llamado. Nosotros no somos los únicos que estamos llamados a servir en el reino de los cielos. Usted está llamado también, no solamente a darle prioridad al reino de los cielos, sino que también a servir en el reino de los cielos. Pero hoy en día nos sentamos solamente para evaluar el trabajo en Cristo de otra persona y se nos olvida, ignoramos que el Señor no le va a pedir cuenta solamente a los ministros, a los pastores, a los líderes. A usted también le va a pedir cuenta. Porque Dios ha derramado sobre su vida el Espíritu Santo y ha derramado dones y le ha dado oportunidades y le dio gente para que usted evangelice. Y déjeme decirle, evangelizar, compartir el reino de los cielos no es nada que sea difícil. Si usted puede tener una conversación con otro ser humano, usted puede predicar a Cristo a otro ser humano. El otro día estaban unas personas trabajando y le digo a uno de ellos: ¿usted conoce a Cristo? Y me dice: no, pero ¿por qué no? Si Cristo es maravilloso. Y dice: evangelismo. Todos nosotros tenemos alrededor gente que está necesitando que nosotros le demos prioridad al reino de los cielos. Que usted este año, usted diga: este es el año donde yo le voy a dar prioridad al reino de Dios. Quizás usted dice: no, este año no. Mejor voy a dejar pasar este año y el próximo año voy a empezar a servir al Señor. Pero déjeme decirles, hermanos, ya no queda mucho tiempo para servir al Señor. Si usted se fija en las noticias, todo lo que está pasando en el mundo, está todo preparado socialmente para que el mundo reciba al anticristo, porque va a venir. Todos los sistemas democráticos y todas las libertades de expresión que hay en el mundo, todo eso se está cayendo, porque todo eso está preparando la venida del anticristo. Pero la Biblia dice que antes que el anticristo venga, la iglesia será arrebatada de este mundo. ¿Sabe qué? Usted y yo no vamos a estar ahí, porque no nos ha puesto Dios para condenación, no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación. ¿Y usted cree que la iglesia tiene años para que usted y yo todavía estemos dudando si debemos de servir a Dios o no le vamos a servir? El tiempo se está acortando. El tiempo se está acortando. Y todos, dice la Biblia, vamos a dar cuenta a Dios por lo que nosotros hicimos en su reino. No crea que solamente el que se para aquí va a dar cuenta. Usted va a dar cuenta también. Ahora, los que se paran aquí van a dar doble cuenta. Por eso es que la Biblia dice, y es clara las escrituras, dice: no procuren ser maestros muchos de ustedes, porque van a recibir mayor condenación, el doble condenación. O sea, todos los que se paran a enseñar van a ser juzgados o se les va a pedir el doble de cuenta. Pero usted puede servir a Dios de otra manera, pero usted va a dar cuenta también al Señor. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo número 5, verso 10, léalo conmigo, dice: porque todos, diga conmigo, todos, dice, nosotros debemos comparecer o presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras usted tenga ese cuerpo, hay una evaluación que está viniendo sobre su vida. Mientras usted mueve esos pies, mientras usted tiene esa boca para hablar. Dice: mientras estemos en el cuerpo, vamos nosotros
a dar cuentas por esto, dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo. ¿Qué estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Estamos poniendo en prioridad el reino de los cielos en nuestra vida? ¿O lo tenemos allá, como decimos los nicaragüenses, en la cola de un venado? Es lo último que nosotros se nos pasa por la cabeza. Y dice, sea bueno o sea malo. Pero las escrituras dicen, todos vamos a recibir nuestra recompensa. Todos. Las escrituras dicen, amados hermanos, de que algunos del pueblo de Dios van a ser salvos solo como por fuego. En otras palabras, con costo se van a salvar. No van a tener recompensa. No van a tener recompensa. Pero vivimos en una cultura donde desde chiquitos nos acostumbramos a decir cosas como, ay, yo con tal de pasar me conformo, ¿verdad? Y esa misma actitud la trasladamos al reino de los cielos. Y decimos, ay, con tal de no irme al infierno yo estoy tranquila. Pero ¿sabe usted qué diferente va a ser para mucha gente? El día en que sí es verdad, usted va a ser salvo, aunque sea como por fuego, dice la Biblia. Pero, escuche esto, no va a tener recompensa. Cuando uno se gradúa, el que lleva la banda amarilla es el que se esforzó más. Todos se graduaron, pero el que es honrado por las autoridades, ese es el que se esforzó. Un día, dice la Biblia, todos vamos a presentarnos y va a comenzar la recompensa. La pregunta es, ¿qué recompensa va a recibir usted? ¿Voy a recibir yo? Bueno, si queremos nosotros tener una buena recompensa, es momento hoy, este año, de empezar a servir en el reino de los cielos, de empezar a hacer las cosas para el reino de los cielos. Hace muchos años, cientos de años, la inmoralidad que había en la nación de Israel era tan grande que Dios tiene que llamar a alguien y decirle al profeta Isaías y hacerle una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién va a ir por nosotros? Hoy en día todavía Dios está llamándonos a su pueblo, a los que estamos dentro de su reino, a ser la voz de Dios, en los representantes de Dios en la tierra. Y el Señor está diciendo, ¿quién va a hacer esto? Y ojalá que tanto usted como yo podamos decirle igual que Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Darle prioridad al reino de los cielos. Darle prioridad. Algunos están pensando y algunos dicen, es que a mí nadie me ha llamado para ser pastor. Nadie me ha llamado para ser evangelista. Cuando se abra un proyecto en la iglesia para misiones, voy a empezar a servir al Señor. Pero déjeme decirle, para servir al Señor usted no tiene que tener un puesto en la iglesia. Usted puede servir al Señor donde Dios lo ha colocado, donde Dios lo ha llamado, donde Dios lo tiene. Y déjeme decirle, en lo particular entiendo y entendí esto desde pequeña. Uno no sirve a Dios para llegar a ser un ministro, para llegar a ser un pastor. En mi caso particular y de mi esposo, no somos pastores porque fue una meta en nuestras vidas. Somos pastores porque fue el resultado de años de servir a Dios en cualquier cosa que nos pusieran. Muchas veces tuve que lavar baños en los campamentos de jóvenes donde no bajaban la palanca y uno tenía que ver sus cosas. Recoger papel higiénico como usted no tiene idea. Y yo no lo estaba haciendo en esos años, pensando algún día yo estoy haciendo esto porque algún día voy a ser pastora. Eso no me pasaba por la cabeza. Yo lo hacía porque entendía que cualquier servicio es importante en el reino de los cielos. Cualquier servicio es importante en el reino de los cielos.
Fui maestra de niños y no lo hacía porque algún día voy a ser pastora. No, fui maestra de niños porque entendía que mi servicio era importante. Y si era el área de necesidad que la iglesia tenía, ahí yo quería estar. Después fui maestra de jóvenes, después fui maestra de escuela dominical de adultos. Y así he venido en diferentes etapas de mi vida dándole prioridad al reino de los cielos. Recuerdo los años en que mi pastor, tenía un pastor, yo asistía a una iglesia bautista que se llamaba Jerusalén, mi pastor era el pastor William Rodríguez. Ese pastor nos convocaba y nos decía, vamos a evangelizar casa por casa. Y mira, a mí me daba nervio ir a evangelizar, porque hay gente amable que todavía le abre la puerta a uno, pero hay otras que no. O a veces llegábamos a las casas y comenzábamos, buena. Y tal vez habíamos escuchado música dentro de la casa y comenzábamos, buena, buena, y de repente la música se bajaba y nadie respondía. Y nosotros ahí, y me acuerdo en esos años, nos íbamos a los barrios de, este barrio antes se llamaba Unión Soviética, allá por Rubenia, no sé cómo se llama ahora. Nos íbamos a Lomar Torrijos a predicar, nos íbamos a la 14 de septiembre, donde quedaba mi iglesia, y ahí íbamos tratando de evangelizar, haciendo la obra del ministerio del reino de los cielos. Y en cada etapa de la vida hemos servido al Señor en lo que Dios nos ha llamado. Esto se trata de que usted pueda servirle a Dios donde Dios lo necesita, donde Dios lo llama. Y entonces usted va sirviendo al Señor y el Señor va haciendo camino para los propósitos que Dios tiene con su vida. Y Dios quiere usarlo a usted. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere y tiene un propósito para usted. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, cuando me den el micrófono, yo he escuchado gente que me dice, ay, cómo quisiera yo que me dieran ese micrófono para predicar. No, usted no necesita un micrófono para predicar a Cristo. Hay personas que dicen, no me gusta ese mensaje, prepare uno usted y predíqueselo a sus hijos, predíqueselo a sus nietos y haga la obra del ministerio. Mira, hermano, yo tuve una abuela que era feroz. Mi abuela se convirtió a Cristo en 1974, el año en que yo nací. Y mi mamá se convirtió a Jesús cuando yo tenía 20 años. Pero yo llegué a Cristo porque a los 6 años mi abuela me agarró y me dijo, mire, usted va a conocer al Señor. Y no me daba chance. Mi abuela no aceptaba un no por respuesta. Recuerdo en aquellos años que yo quería dormir los domingos. Mi abuela llegaba y me dice, levántese que vamos para la escuela dominical. Y yo creo que cuando mi abuela reciba la recompensa en el reino de Dios, dicen de que cada alma que uno lleve a Cristo es una perla en su corona. Entonces yo pienso, mi abuela, mi conversión a Cristo, esa perla va a estar en la corona de mi abuela, porque ella me llevó. Ella me llevó a Cristo. Porque para servir a Dios, usted no necesita una plataforma, necesita ser fiel en lo que Dios le va poniendo a usted a hacer. Usted podría decir, bueno, pero ¿en qué puedo servir yo al Señor? Sírvale con lo que le venga a la mano, en el lugar donde está. Y mire, cuando usted se dispone a edificar el reino de Dios, inmediatamente Dios se va a disponer a edificar su casa, a edificar su vida. Usted comienza a recibir un favor y una gracia de Dios que otra gente no tiene. Y usted va a comenzar y de repente va a estar en la última, usted va a ser la última opción de cualquier cosa, pero de repente el favor de Dios lo coloca en la primera. Cuando usted se dispone a edificar la casa, cuando usted se dispone a edificar el reino de los cielos. En una ocasión el rey David, dice la Biblia que estaba muy cómodo en su casa. Y un día se le ocurrió, se levantó de mañana y dijo, wow, yo vivo en una casa de cedro. Y el arca de Dios está en una tienda. Y mandó a llamar al profeta Natán y le dijo, vamos a hacer algo, quiero hacerle una casa al arca de Dios. Y dice la Biblia
que Natán fue devuelto, inmediatamente Dios le habló al profeta Natán y le dijo: ve y dígale a David que él no me va a edificar casa a mí, sino que yo le voy a edificar una casa a él. Y le voy a dar un reino que no tendrá fin. No estaba hablando de David, sino de su descendencia, que es Jesucristo. Y Dios comienza a honrar a David. ¿Por qué? Porque David ponía primero el reino de Dios. Cuando usted comienza a poner primeramente el reino de Dios, servir al Señor, amar al Señor, predicar su palabra, entonces usted va a comenzar a ver también el favor de Dios sobre su vida, que usted nunca antes tal vez había tenido. Porque Dios no es injusto para olvidar nada de lo que uno hace en su nombre. Han habido 2 ocasiones en mi vida que el Señor ha traído a mi corazón, a mi memoria, uno de los versos más clave de las Escrituras, que es Hebreos capítulo 6, verso 10. La primera vez que el Señor me enviaba a través de gente, de muchas personas, este verso, fue hace casi 11 años, cuando me dieron el diagnóstico de autismo de mi hijo. Mira, tener un niño con autismo es mucho más que lidiar con la conducta, con una conducta muchas veces incontrolable de una persona. Es morir a muchas cosas que como padre uno anhela. Cuando uno tiene un niño con necesidad especial, uno deja de soñar si se va a casar, si algún día va a hablar. Uno deja de soñar que si va a ir a una universidad y comienza uno a pensar: ¿y quién me lo va a cuidar si yo muero? ¿Quién va a cuidarlo? Y es una vida muy diferente. Yo no tenía ni idea lo que me venía el día que me diagnosticaron a Samuel como un niño autista. Y recuerdo que en esos días el Señor me enviaba y me enviaba y me enviaba este verso. Hebreos 6:10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que ustedes, dice, hacen en su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles, como dice, aún. Hay personas que sirvieron a Dios hace unos años y están satisfechos. Y dicen: yo ya serví a Dios. Y se jubilaron del servicio de Dios. Pero miren lo que dice la Escritura. Dice: sirviéndole y todavía y sirviéndole aún. Quiere decir de que su vida entera, su pasado, su presente y su futuro, debe contemplar la idea de que usted es llamado a servir a Dios, a poner el reino de Dios como prioridad en su vida. La segunda vuelta que este verso ha venido con insistencia en mi vida fue el 29 de octubre, cuando mi hijo sufrió el accidente. Muchos de ustedes me enviaron ese verso y lo recibía y lo recibía. Hace poco miré la historia de una mujer joven, guapa, linda, que le pasó exactamente lo que a mi hijo le pasó. Y hoy está totalmente inmóvil y no puede hablar. Y cuando veo a mi hijo, que ya está caminando, déjeme decirle, ya está caminando. Dios es grande, es bueno. Y cada día camina más rápido. Cuando lo recibí, yo no recibí un hijo, yo recibí huesos. Aquí están personas, Lester, que presenció el estado de mi hijo. Era un hueso que respiraba. Y ahora ya están saliendo los cachetitos, ya tiene musculito aquí en las piernas. Y yo lo veo. ¿Y usted cree que yo no me siento recompensada por el Señor? Dios no me debe nada, pero a Él le gusta recompensar a los que lo ponen como prioridad. Y si usted pone a Dios como prioridad en su vida, Dios lo va a poner a usted también como prioridad. Contar con el favor de Dios es algo maravilloso. Cuando usted decide edificar el reino de Dios, Dios comienza a hacer cosas por usted que usted ni se las merece. Ni se las merece. Recuerdo los años en que mi mamá me dijo: Carolina, no te puedo pagar tu universidad,
vas a tener que conseguir trabajo. Entonces me fui a trabajar y pasé mi currículum universitario para los sábados. Y yo trabajaba de lunes a viernes, sábado iba a la universidad, los domingos estaba en la iglesia. Justo cuando yo empiezo a ganar dinero, mi mamá se enferma de uno de los cánceres más espantosos y agresivos que usted puede ver en una persona. Horrible. Mi mamá quedó sin caminar por 6 años. Ella nunca aceptó que la tuviéramos en una silla de ruedas. No quiso jamás agarrar una silla de ruedas. Entonces por 6 años la sentábamos en una silla mecedora. Y esa silla era el transporte de ella de la sala a la cocina, de la cocina al baño, y así la andábamos. Recuerdo en esos años que yo estaba llevando mi carrera, yo estaba estudiando Contaduría Pública y Finanzas. Me encanta esa carrera, tal vez algún día la termine. No la terminé. Me encanta, me gustaba todo lo que era el balance general, los estados de resultados. Me encantaba esa carrera. Yo estaba emocionada. Pero un día una de mis tías me agarra y me dice, venga para acá, le voy a aclarar algo a usted. Usted tiene que estar clara de esto. Es cierto que usted trae el dinero aquí, porque yo era el único sustento financiero en ese entonces de mi familia. Mi papá se había declarado en la quiebra y solo yo estaba llevando la plata a la casa. Y me dicen mis tías, es cierto que usted está poniendo aquí el dinero, pero usted tiene que involucrarse en el cuidado de su mamá. Nosotros también tenemos casa y familia que atender. Y no es posible que nosotros estemos aquí de lunes a lunes. Tenés que dejar algo. Entonces me puse a hacer cuentas matemáticas y dije para mí, bueno, no puedo dejar de trabajar. Ahí sí que es el acabose de nuestra vida. Si dejo de trabajar, solo era mi salario nada más, haciéndole frente a esa situación. Entonces tenía 2 opciones, la universidad o la iglesia. Una tía me dijo, hija, escoge, yo te voy a dar un día más. Si escoges los domingos, vengo los sábados o viceversa. Y me puse a pensar y dije, wow, ¿qué hago? Amaba servir al Señor, pero también amaba mi carrera. Y pensé, ¿qué hago, Señor? Pero así, con todo el dolor de mi alma, yo dije, voy a dejar la universidad a un lado. Yo no puedo dejar a Dios. Yo tengo que darle prioridad a Dios. Y si ya no le puedo servir en todo lo que quisiera, pero ni siquiera puedo ir a adorarlo al templo los domingos, ahora sí que ya estoy más cerca que nunca a estar con el pie afuera de la iglesia y del reino de los cielos. Y dije, esto no es opción para mí. Y recuerdo que en esos años dejé a un lado la universidad. Yo me gradué viejísima de la universidad. Me gradué de 37 años de edad, cuando me gradué por fin de la universidad. Pero desde el día en que yo abandoné la universidad hasta el día en que yo me pude graduar de la universidad, a mí nunca me faltó un puesto de trabajo con salario bien remunerado, con buenos salarios. Siempre gané más que cualquier profesional en este país. ¿Y qué era eso? Era la gracia de Dios, el favor de Dios, que se manifiesta en aquellos que lo ponen a Él de primero. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice la Biblia, vendrán por añadidura. Ahora algunos jóvenes dirán, quiere decir que yo tengo que darle. No, si usted no está en jaque mate. Si no está en jaque mate, siga en la universidad y ahí sirva a Dios. En mi caso yo estaba en jaque mate, tenía que elegir. Pero ese día me di cuenta, a lo largo de los años me di cuenta que cada vez que yo sacrificaba algo por el reino de los cielos, Dios me lo multiplicaba después. Dios me lo multiplicaba después. Y yo no soy la excepción de la regla. Dios va a bendecirlo a usted. Por cada cosa que usted deje por el reino de los cielos, Dios se lo va a recompensar. Dios le va a recompensar. ¿Usted cree que yo no me siento recompensada
cuando veo a mi muchacho que está allí, que está creciendo, que está engordando. Yo no necesito nada más. No necesito que Dios me dé nada más. Lo veo y me siento pagada. Y me dan ganas todavía de servir más al Señor. Porque no se puede uno quedar así con alguien que ha sido tan bueno, tan misericordioso. Con alguien de que lo favorece a uno cada día de nuestra vida. ¿Cómo no voy a servir a un Dios que me ha hecho bien? ¿Cómo usted no va a servir a un Dios que le hace bien cada día de su vida? En una ocasión, uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, no aparece en la Biblia, pero sí en historia del cristianismo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es la historia de un anciano que cuando comenzó la persecución de la iglesia, lo andaban buscando. Él era un anciano arriba de 100 años y lo andaban buscando para matarlo. Y la gente que estaba bajo su ministerio le decía: nosotros no queremos ver que usted muere devorado por leones. Nosotros no queremos ver que usted le va a hacer esto, le va a pasar algo malo. Y alguien le dijo: solo tiene que negar a Jesús y usted se salva. Y ese anciano respondió: ¿cómo voy a negar a aquel a quien he servido por 80 años y siempre me ha hecho bien? Amados hermanos, Dios le hace bien a usted y le quiere dar favor y le quiere dar gracia. Pero la Biblia dice: buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido a su vida. Recuerde esto: el tiempo se está acabando. Se está acabando el tiempo. La graduación es pronto. Cristo viene y viene para recompensar a cada uno según sea su obra. En el lugar donde usted esté, en el lugar donde Dios lo puso, sírvale al Señor. Empiece por su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Empiece por allí. Jóvenes que están en las universidades, prediquen a Jesucristo en las universidades. Aquellos que van a un centro laboral, prediquen a Jesucristo. Pongan el reino de Dios primero y Dios lo pondrá también a usted primero. Y quizás usted ahorita se siente en la cola del favor de Dios. Bueno, empiece poniendo el reino de los cielos como primer lugar en su vida. Y va a ver cómo las cosas este mismo año comienzan a cambiar por ustedes. Amén. ¿Cuántos reciben este mensaje? Amén.